lo que Olmedo López dijo, que con la plata que se le salva la vida a los colombianos, que es la plata que sale del bolsillo de otros colombianos, o sea que la plata que va a parar a la Unidad Nacional de Riesgos y Gestión, con esa plata estaban comprándole la conciencia a todo el mundo, y que el señor ministro de Hacienda se prestó para eso, y que con esa gestión pretendían llevar en marcha, o sea, marcha avanzando todas las reformas de Petro. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con otro escándalo. A plena mitad de semana, mejor dicho, este país está ardiendo en candela, está ardiendo en lava volcánica, y esta olla a presión que es la corrupción acá en este mejor vividero del mundo está nuevamente que estalla, o mejor dicho, ya estalló, porque salió nuevamente el nuevo héroe nacional, el nuevo mártir de la república, mejor dicho, el nuevo actor de farándula que se está paseando por todos los medios de comunicación y al cual les tienden alfombra roja para que ahora se gaznate y para que ahora se guarguero y salpique a todo el mundo, así muestre pruebas o no. Pero lo que hay que decir es que este señor en mención del que vamos a hablar acá sí tiene mucho que ver en los últimos escándalos de corrupción de este país, y yo sé que ustedes allá en su casa ya se imaginan quién es, pero yo de todas maneras se los voy a nombrar acá, porque el novelón, el dramón y mejor dicho el peliculón que armó el señor Olmedo López acá en Colombia está como para alquilar balcón, porque este señor ha salpicado a ministros, ha salpicado al presidente incluso, y ha salpicado también a algunos congresistas y también alcaldes de diferentes regiones del país. Mejor dicho, Colombia, según Olmedo López, es un atolladero de corrupción en donde han comprado a todo el mundo, e incluso también, óigase bien, a las gentes que pertenecen al ELN, que está tratando de firmar el proceso de paz o el acuerdo de paz total con este gobierno. Olmedo López prácticamente, hay que decir, que acaba de pisotear todo lo que se llama gobierno, y con esta olla podrida que destapó, según los medios de comunicación del establecimiento y la gente divinamente, es para que el señor Gustavo Petro tenga que renunciar. Pero aquí se lo vamos a desglosar todo, se lo vamos a explicar todo, y también hay que decir que como en los medios corporativos de los banqueros no escuchan las versiones del otro lado, o sea, en este caso la versión de Gustavo Petro, pues también se la vamos a decir, no a modo de defensa, porque es que el mismo Petro dijo que él era el responsable del nombramiento del señor Olmedo López, porque era su jefe directo, y que también es el responsable de si se hace o no el acuerdo de paz total acá en Colombia, pero que eso de estar tergiversando la información pues no da derecho a ningún tipo de defensa. Y hay que decir que Gustavo Petro, contrario a presidentes de otros gobiernos, sí pidió la investigación para el señor Olmedo López, e incluso para él mismo, porque él dice que el que nada debe pues nada teme. Y hay que hablar entonces de qué es lo que está pasando acá en Colombia, porque lo que pintaba como una buena semana, con día cívico a bordo, con una Colombia campeona de la Copa América, con la sanción de la reforma pensional, se está convirtiendo en una de las semanas más oscuras en la historia, por lo menos de este gobierno, o sea, el gobierno que tiene a cargo el señor Gustavo Petro en sus manos. Así que bienvenidos todos, porque esta es la olla podrida con el sancocho vinagre del señor Olmedo López.
que ayer dio unas confesiones que se ventilaron en todos los medios y que hoy están saliendo en Notiparaco. El señor Olmedo López dijo en la Corte Suprema de Justicia que el señor ministro de Hacienda, don Ricardo Bonilla, era el encargado prácticamente de repartir contratos, o sea que el señor, según Olmedo López, era el mandadero de él para que cuadrara con congresistas del pacto histórico y con unos alcaldes también puestos por el pacto histórico, todo lo que tuviese que ver con conclaves, porque escuche bien, todo lo que tuviese que ver con votaciones y todo lo que tuviese que ver para gestionar las reformas que lleva a cargo este gobierno. Mejor dicho, lo que Olmedo López dijo, que con la plata que se le salva la vida a los colombianos, que es la plata que sale del bolsillo de otros colombianos, o sea que la plata que va a parar a la Unidad Nacional de Riesgos y Gestión, con esa plata estaban comprándole la conciencia a todo el mundo, y que el señor ministro de Hacienda se prestó para eso, y que con esa gestión pretendían llevar en marcha, o sea, marcha avanzando todas las reformas de Petro. Pero lo que también dijo Olmedo López es que se estaba sacando plata, escúchese bien, para darle contratos al ELN y así poder firmar el acuerdo de paz total, prácticamente con la plata de los colombianos, o sea, con la plata nuestra, con la suya y la mía. Lo que dio a entender Olmedo López es que se estaban sobornando congresistas, al ELN, alcaldes y, mejor dicho, a todo tipo de politicamenta corrupta que hay en este país, porque la corrupción no es salva naides. Y entonces la prensa pro establecimiento armó un escándalo diciendo que esto nunca se había visto en este país, que, mejor dicho, Petro nos está hundiendo en un hueco del que no vamos a poder salir nunca, y que aquí tienen que haber responsables, pero que el responsable directo es el señor Gustavo Petro, presidente de la República. Y don Petro, que es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en las noches, pues se defendió, ¿no? Pero esto lo tomaron como un ataque nuevamente del presidente a la prensa, que porque el presidente prefiere atacar a la prensa que atacar a la mismísima corrupción. Pues el presidente lo que contestó es que prácticamente todo esto está orquestado para no darle visibilización a lo que fue un rotundo éxito de la sanción de la reforma pensional, reforma que según Petro le va a dar subsidio a mucha gente mayor que no alcanzó a pensionarse, o sea que no pudo cotizar su pensión, y que los medios, en vez de estar fijándose en eso, en lo que fue una buena gestión de este gobierno, prefirieron sacar un escándalo de parte del señor Olmedo López, que ya fue a la Corte Suprema de Justicia a dar estas declaraciones. Hay que recordar que anteriormente Olmedo López ya había comprometido algunos nombres, como el del presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Mejor dicho, Olmedo López anda con un ventilador saboteando esa olla donde se riega el caldo, que termina salpicando a Raimundo y a todo el mundo. Y que de dónde sale este billete y de dónde sale esta plata, pues de la Unidad para Riesgos y Gestión. Ustedes ya sabían esto. Y que por qué estalló este escándalo, porque es que una de las banderas de este gobierno era llevar agua a La Guajira, y entonces se compraron unos carrotanques y se hizo la gestión, pero resulta que esta gestión pues fue una gestión elaborada desde la corrupción, y ahí fue cuando cayeron don Olmedo López y don Elneider Pinilla, que ahora andan como unos rockstars, como unos divos, como unos actores de Hollywood paseándose con alfombra roja por todos los medios de comunicación, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, diciendo que ellos sí van a hablar y que ellos van a colaborar con la justicia, y que no fueron ellos, que porque ellos no se mandan, que ellos apenas son unos peones en este ajedrez
tan grande de la corrupción en Colombia. Lo que también hay que decir y lo que no piden los periodistas cuando entrevistan a esta joyita, porque Olmedo López es una joyita, hay que decirlo, y para hablarlo claro aquí, un vividor del erario como muchos antes han habido en este país, que viven de la corruptela, la burocracia y la celebración de contrato indebido, y Olmedo López tiene que estar en la cárcel. Olmedo López no puede andar suelto por ahí diciendo cualquier cosa y recibiendo los aplausos de la oposición en Colombia, que se nutre de lo que sea para caerle a Gustavo Petro. Mejor dicho, Olmedo López lo que tiene que hacer ahora es mostrar las pruebas de todo lo que está diciendo. No es tan difícil, Olmedo. Si usted tiene las pruebas, muéstrelas, y los que caigan, pues que caigan, porque acá nosotros como pueblo colombiano no tenemos que estar manteniendo a nadie, no tenemos que estar celebrándole corrupción a nadie, y si toca hacer cambios sustanciales, pues los hacemos, porque para eso la democracia depende de lo que nosotros vayamos a votar, y si nosotros como pueblo nos ponemos la mano en el corazón, sabemos muy bien que corruptela hay en todo lado y toca ser denunciada. Así que el señor Olmedo López tiene que empezar primeramente devolviendo la plata que se embolsilló, porque es que este berraco le debe devolver al país más de $500 millones de pesos, que no es una bicoca ahí, que no es cualquier cosa ahí, y que es plata de los colombianos. Seguido de esto, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, que es el señor Carrillo, tiene que salir a ponerle la cara al país y decir: mire, aquí se denunció esto, aquí pasó esto, y vamos a limpiar como sea todos estos actos de corrupción que han manchado, hay que decirlo, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, pero que tampoco esto nació acá con el gobierno de Petro, sino que es que los medios también han callado que en el gobierno de Iván Duque algunos funcionarios que también pertenecían a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres se estaban amangualando con el ELN para estar lavando plata. Aquí también toca decir que el ELN se ha prestado para cualquier tipo de corrupción, para lavado de billetes y para también asustar a los colombianos cada que se está llevando a cabo un proceso de paz, y hasta para sacar petróleo con familias divinamente, caray. Gente de bien, carachas, lo que nos da a entender que la causa justa por la que luchan por el pueblo no es nada más y nada menos que ganas de enriquecerse y hacer billete a costillas del mismo pueblo a sus anchas, con la colaboración de la oligarquía y la gente de bien de este país. Y seguido de esto, personajes como Olmedo López tienen que responder, pero también, y hay que decirlo acá, así como se le ha exigido a todo el mundo Gustavo Petro, como lo está haciendo, tiene que poner la cara, porque es que Gustavo Petro fue quien nombró al señor Olmedo López, porque es que el señor Olmedo López en la campaña pasada de Gustavo Petro a la presidencia aportó 300 millones de pesos, porque es que Olmedo López sí ha estado cercano al pacto histórico, pero también hay que decir que el señor Olmedo López ha navegado en todas las aguas de corrupción política de este país. Cambio Radical, el Partido Verde, incluso ha tenido acercamientos con los partidos tradicionales de Colombia y hasta con el Centro Democrático. ¿Qué hace Olmedo López recibiendo puestos? ¿Qué hace Olmedo López siendo beneficiado de una lucha política que se dio en las calles para poner a un gobierno que iba a representar el cambio? ¿Y qué hace Olmedo López, además de todo, hablando a diestra y siniestra sin ninguna responsabilidad? El señor Olmedo López tiene que responder claramente, pero Gustavo Petro también tiene que darle un parte de tranquilidad al país, porque no puede ser que un nombramiento del presidente de la República termine en semejante acto de corrupción que además de todo se iguala a otros actos de corrupción de otros países. Mejor dicho, esta olla podrida de Olmedo López apenas se está destapando, apenas está salpicando a todo el mundo, y esto parece ser el escándalo de escándalos en el gobierno de Gustavo Petro, que va a aprovechar la derecha, que van a aprovechar los medios de comunicación corporativos y con el que van a hacer campaña para poner nuevamente presidente. Y ahí sí, como quien dice, nos dormimos en los laureles, porque acá, a pesar de que haya un cambio político, la corrupción sigue rampante y toca denunciar. Por
porque los más afectados con la corrupción no son los políticos que van y dicen cualquier cosa allá en la Corte Suprema y después les dan cualquier 2 años de casa por cárcel y no devuelven la plata, no. Aquí los que se ven perjudicados somos usted que está en su casa y yo que somos colombianos de a pie y que después nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo para responder por las delicias y las sabrosuras que se dan estos jampones que terminan viviendo sabroso a costillas de los colombianos. Olmedo López tiene que mostrar los presuntos contratos con los que se buscaba comprar la conciencia del ELN, de congresistas del pacto histórico, de los señores presidentes de Cámara y Senado, del señor ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y mostrar las pruebas de las reuniones que se hicieron para que a punta de sobornos y mermeladas que vienen de la plata de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres se pudieran llevar a cabo las reformas de Petro. Mejor dicho, Olmedo López, por salvarse él y no caerse de lleno solito a la piscina de corrupción, pues se va a querer caer con todo el mundo, pero para poder hacer eso va a tener que mostrar las pruebas. Y mientras tanto el presidente de la República, que tiene una pelea, hay que decirlo, porque hay que decirlo acá, frontera con los medios de comunicación corporativos y con algunos presidentes, pues aparte de poner la cara por la responsabilidad del nombramiento de Olmedo López, va a tener que salvar a todo su gobierno de este atolladero tan terrible en el que nos metió este irresponsable que utilizó una causa justa como llevar agua a La Guajira y que utilizó la plata para salvar a los pobres de Colombia, para enriquecerse y hacer tremendo entramado de corrupción y después decir que es que él no iba solo y que es que él no pudo solo una vez se vio cogido. Y así están las cosas en este país en plena mitad de semana. Ni Copa América, ni día cívico, ni sanción de la reforma pensional. Quien se está llevando todo el show es Olmedo López con su olla podrida de corrupción. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que colaboran para que este noticiero se siga haciendo posible. Sin ustedes yo no podría ni siquiera salir aquí a valentonarme a decir nada.